Un querido oyente que es muy activo en los comentarios de iVoox del canal, es Mateos SPQR. Me ha propuesto varias. Ahora me voy a concentrar una en la cual me viene a decir que qué ocurriría si en la guerra de sucesión española, cuando Carlos II pues muere sin descendencia directa y entra la guerra entre la Casa de Austria y la Casa de Borbón por la sucesión española. Bueno, pues qué pasa si los Borbones se imponen claramente. En la realidad ya sabemos que hubo una cierta componenda que implicó la renuncia al grueso de los territorios europeos que había tenido, bueno, pues los austrias españoles y que entonces se desligó de la monarquía hispánica, pues Flandes y los dominios italianos, fundamentalmente. ¿Qué pasaría? ¿Sería posible mantener todos esos territorios? Bueno, y por supuesto Menorca y Gibraltar, que los ingleses se apropiaron en el proceso de esta guerra de sucesión. ¿Cómo habría quedado todo? Y todos esos territorios, más el apoyo de Luis XIV en Francia, ¿qué papel habrían permitido jugar España? Vale, pues esta ucronía me he planteado comentarla aquí en el vídeo porque sinceramente creo que no habría cambiado mucho. La verdad, no creo que hubiera cambiado mucho. A ver, hay cosas inmediatas como que, por ejemplo, si los ingleses no invaden Gibraltar, pues probablemente ahora, 300 años después, Gibraltar no sería una colonia británica. Y si no invaden Menorca, hoy en día Menorca ya ha sido recuperada, no habría cambiado nada. En cuanto a los territorios italianos, lo principal son Nápoles y Sicilia, y ocurre que esos territorios se reincorporaron a la monarquía hispánica en el marco de la guerra de sucesión, no me acuerdo si la guerra de sucesión polaca o la guerra de sucesión austríaca, que hubo unas décadas después, y España, bueno, la monarquía española aprovechó para arrebatar a los austrias esos territorios del sur de Italia. Y así, por ejemplo, Carlos III pudo ser rey de Nápoles antes que ser rey de España. No creo que hubiera cambiado nada, de verdad. O los territorios de Flandes, si hubieran seguido siendo nominalmente de soberanía de la monarquía española, los que se mantenían entonces, pues probablemente Luis XIV habría hecho un par de jugadas para apropiarse unas cuantas fortalezas más y plazas más, como era su estrategia, esa de ir arañando territorios y haber arañado algunos más. La monarquía española no podría haber sostenido, y además que tampoco es que creo que estuviera aportando nada especial a esas alturas ya Flandes. Por eso creo que es una ucronía que es que no va a dar mucho juego, ¿sabes? Que si se plantea que los Borbones consiguen eso, creo que es más eficaz imaginar que los Borbones consiguen eh, algo guay de otra manera, siendo unos ilustrados, qué sé yo, que desarrollan el país y que desarrollan una economía potente. Creo que eso es más interesante que el hecho de la guerra. Me comenta un amigo en directo, Philip, que claro, si se da una victoria total de los Borbones, Gibraltar se habría mantenido española. Pues evidentemente, vamos, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Gibraltar habría sido español seguro. O sea, la renuncia obligada a Gibraltar forma parte de la componenda con los británicos para que se marchen de la guerra. Y ya, si los Borbones hubieran tenido más fuerza, pues habrían podido forzar a a los ingleses a que se larguen. De hecho, hay un momento dado en otra de las guerras, no me acuerdo si es la guerra de la oreja de Jenkins o cualquiera de esas otras guerras que tuvo España e Inglaterra en el siglo XVIII, en el que los británicos invaden La Habana. Y me parece que Manila, pero vamos, La Habana. Eh, lo cual me parece, yo creo que hasta en ese momento peor perder La Habana a perder Gibraltar. Pero por las correlaciones de fuerzas de aquella guerra, bueno, los ingleses tuvieron que marcharse de La Habana. Pero nada, Gibraltar, sí. Esa habría sido una de las grandes diferencias. Me parece que sobre la guerra de sucesión es más interesante plantearse, claro, ¿qué pasa si ganan los Austrias? Eh, y ahí, claro, hay una corriente que viene a decir que la Casa de Austria tiene una tendencia descentralizadora respecto de la gestión política y administrativa de sus territorios frente a la tendencia centralizadora de los Borbones, esos típicos franceses de tradición pues, centralista en Francia y de Estado absolutista y en torno a la corte de París, frente a esa monarquía polisinodial que encajaba bien con la estructura de la monarquía aragonesa en España y que luego los austrias ejercieron de esa misma manera cuando estuvieron en Austria, después Austria-Hungría.
esa corona con muchísimos idiomas y naciones y religiones, esa imperia, uy, corona, ese imperio multinacional. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor España, dicen algunos, que podría haberse desarrollado de una manera menos centralista y generarse menos tensiones respecto de Castilla si hubiera sido menos centralista. Me gustaría analizarle. Esa sí que es una ucronía que quiero hacer porque me parece que ahí sí que hay bastante que se puede arañar e investigar. Eh, Imaginar cómo habría sido un desarrollo del siglo XVIII en la península ibérica con esa otra dinastía que era menos, o sea, es que los Borbones españoles son una copia de los Borbones franceses e intentan hacer lo mismo, hacer la Academia de la Lengua, ¿cómo se llama? Las manufacturas reales, es una copia de lo que hacían los franceses. Lo único que con menos recursos y en un país que no tiene la misma estructura nacional y social que tenía la Francia del 18 y por lo tanto da unos resultados diferentes. Pues es interesante lo de los Austrias y puede ir para bien o para mal, ¿eh? La verdad. Me imagino que puede ir de cualquiera de las maneras. Dice el amigo Philip que si ganan los Augsburgo en esta guerra de sucesión, que España, la península, habría acabado como un territorio, estado vasallo de Austria, porque Carlos al final fue heredero del Sacro Imperio. Claro, es que si es que es una maravilla, porque la historia tiene tanta... Uno de los motivos por los cuales los Habsburgo perdieron esa guerra es porque cuando Carlos se ve en la tesitura de poder ser emperador, ahí llega Inglaterra y otros tantos que dicen, espera, que yo te apoyo contra Francia porque es la potencia hegemónica, pero es que si tú te haces con toda la monarquía hispánica más el imperio Sacro Imperio y Austria, tú mismo te conviertes en gran potencia hegemónica en Europa y tampoco me interesa que acumules tanto poder, por lo tanto, echo el freno en estos apoyos. Entonces, el hecho mismo de que se hiciera emperador es uno de los que explican su derrota en la guerra. Claro, yo creo que para que los Austrias hubieran ganado en la península ibérica, Carlos tendría que haber renunciado al imperio, seguramente, tendría que haber renunciado al imperio porque la legitimidad imperial entiendo que es más fácil que lo hubiera heredado alguno de su familia, mientras que la heredad en España ya era más complicado poder transferirla a otro, con lo cual Carlos podría haber intentado mantenerse como rey de la corona hispánica y que otro de la Casa de Austria intentase mantener el imperio. No sé si a lo mejor tampoco era posible y solo era la única figura capaz de mantener ese título y dijo, pues mira, pues emperador. No veo que el mismo personaje hubiera podido mantener las dos cosas porque el resto de potencias habría dicho que no. Um, la monarquía hispánica no se habría mantenido como vasalla del imperio austríaco porque son dos territorios extremadamente grandes, separados, con una gama de intereses y en una época en la que no se habría podido construir como algo como Estados Unidos que domina hoy. No, en esa época no habría sido posible. Y si ya se montaron unos Borbones que están al lado de Francia y medio hicieron un poco su política ya nacional propia, como Borbones españoles, bueno, no me quiero imaginar los Austrias en España respecto de los de Austria en el siglo XVIII. Eh, claro, y dice el amigo Philip, claro, es que precisamente esto que comentábamos, que al ganar los Borbones en la realidad, España se convirtió un poco en vasalla de Francia. Y sí, sí, efectivamente, por los pactos de familia, eh, porque entonces Felipe V y sus herederos no hubieran anunciado. Ah, claro, dice que si los Borbones hubieran impuesto totalmente en la guerra de sucesión, que incluso podrían haber intentado fusionar los dos reinos, no haciendo que Felipe V renunciase a sus derechos sobre Francia y en un momento dado unificar las dos. No, no creo que se hubieran podido unificar. Creo que esa época ya se había pasado. Que el Estado moderno ya estaba tan evolucionado a finales del siglo XVII, ya en principio, de hecho ya en el principio del siglo XVIII, el Estado francés integrar como un territorio más, claro, es que una cosa es asumir unas cuantas plazas, la ciudad de Niza, el ducado de Saboya o cuatro plazas en Flandes, a tragarse España, que habría desestabilizado completamente los equilibrios dentro del Estado francés y habría provocado infinitas guerras del resto de Europa que habrían dicho que Luis XIV o herederos del mismo no solucionéis, no montéis este imperio. Mira lo que le pasó a Napoleón.
Es que era el juego diplomático y político de esa época. Miremos la guerra de los 30 años, el cómo se iban juntando para, es decir, rehaciendo los equilibrios y las alianzas para acabar con el que era la potencia más hegemónica, e Inglaterra siempre ahí jugando a los equilibrios. Inglaterra siempre a fastidiar al que estuviera despuntando para, en último término, desde su condición de imperio talasocrático, oceánico y extraeuropeo, pues aprovecharse de que los europeos estuvieran divididos. Bueno, pues como decía, sí, yo creo que es para hacer una crónica interesante sobre unos Austrias ganando la guerra de sucesión española, y habrá que ver qué pasa con el emperador, si le toca renunciar al imperio para ser rey de España o viceversa, cómo jugar con eso para que ganen los Austrias, y luego ya en función de esa victoria de los Austrias en España, ver cómo se desarrollaría el país, sobre todo en cuestiones de la articulación territorial de una monarquía con una vocación menos centralista que los Borbones. Ya lo veremos. Ahora voy a hacer otro vídeo y os animo a que sigáis viendo, qué sé yo, estos vídeos de historia ficción y escuchándonos en el canal de iVoox. Y muchas gracias, Philip.